Hola, a continuación daremos comienzo al tema de los géneros literarios. Explicaremos video a video cada uno de los géneros literarios que tenemos o con los que nos podemos encontrar en cualquier tipo de prueba de cualquier nivel o en nuestro diario vivir. El primer género que veremos es el género narrativo, el género que encontramos comúnmente y que lo conocemos como el género de contar historias. Este género tiene dos partes principales, sus elementos y unos subgéneros literarios que veremos a continuación. Los elementos del género narrativo. El narrador. Ese narrador puede narrar o puede contar la historia de forma interna o externa. Los tipos de narradores en otro video se darán de forma más profunda. En este momento hablamos del narrador interno, cuando la persona que cuenta la historia lo hace desde los pormenores de su mente, desde lo que le está aconteciendo de forma interna o desde su psique, la parte psicológica del personaje. Y el narrador externo cuenta los pormenores y los acontecimientos que suceden en su exterior, es decir, las relaciones con los demás personajes y los acontecimientos físicos dentro de la historia. El siguiente elemento son los personajes. Estos personajes pueden ser protagonistas o secundarios. Protagonistas, quienes son el centro de la historia y poseen la trama o poseen el tema central de la historia, son quienes la protagonizan, valga la redundancia. Y el personaje secundario acompañan a los personajes protagonistas, son quienes le dan vida a los acontecimientos alrededor de los protagonistas y tienen unas relaciones satelitales con la historia principal. El siguiente elemento es la acción. Esta acción configura la trama, es la historia que nos están contando. Cuando hablamos de acción hablamos de verbo. Un verbo es una acción, es algo que se ejecuta en la realidad y se plasma de alguna forma en la obra literaria. El espacio. Este espacio puede ser real o ficticio. El espacio real es aquel espacio que conocemos o que tenemos como común denominador los seres humanos. Podemos hablar del país, del territorio, del hogar, de la iglesia. Lo describimos, se hace descripción dentro de las obras literarias narrativas. Y este espacio, cuando es ficticio, tiene que ver con la imaginación o con la creatividad del autor mismo, que nos entrega un nuevo espacio. El tiempo, como elemento del género narrativo, puede ser externo o interno. El tiempo externo tiene que ver con las horas, los minutos, los años, las semanas, los tiempos o esa cronología que ya conocemos. El tiempo interno tiene que ver con el tiempo que se demora ese ser humano para estar pensando, con lo que pasa en el fuero interno de ese narrador o de ese personaje. Y el lenguaje. Este lenguaje puede darse en verbos, marcadores temporales, descripciones, diálogos o monólogos. Tiene que ver con la forma en la que se escribe, con aquello que se está utilizando como un recurso literario dentro de la obra. Los verbos pues los conocemos como las acciones como tal que se realizan o se ejecutan en la realidad. Los marcadores temporales tienen que ver en una obra literaria, sobre todo de tipo narrativo, en cuanto a los episodios o en cuanto a si pasan 2 o 3 semanas entre una de los acontecimientos de la trama y la otra. Puede ser anacrónico, recuerden que podemos comenzar por el final y terminar por el principio. Las descripciones. Describimos un espacio, describimos un sentimiento o describimos una acción dentro de la obra literaria. Y los diálogos o monólogos. El diálogo es aquello que se entabla dentro de dos o más personajes o incluso dentro del personaje y su psique o su fuero interno o su parte mental. Estos son los diálogos. Y los monólogos tienen que ver con aquello que el personaje piensa y se dice a sí mismo. No está hablando con nadie, simplemente se está hablando dentro de la mente. Los subgéneros literarios que se dan dentro del género narrativo son el cuento, la novela, la leyenda y el poema épico. El cuento, como lo conocemos, una escritura en forma de inicio, nudo y desenlace que nos cuenta o que nos narra una historia completa. La novela, de un poco más extensión, es una historia más larga que se desentrama en varias historias que tienen inicio, nudo y desenlace. La novela es la expresión más completa que conocemos en los libros actualmente. Esta novela puede ser de corte futurista, que nos habla de los posibles escenarios a los que puede llegar el ser humano, realista, si nos habla de una realidad tangible, histórica, si nos narra hechos que ya sucedieron. La novela histórica la conocemos cuando hablamos de las novelas que nos narran la antigüedad, la forma como vivían los imperios antiguos.
La de aventuras, que es muy similar a libros que estuvieron muy de moda, que siguen estando muy de moda, Juego de Truenos, Harry Potter, algunas de estas populares. La novela de amor, que nos habla de el amor entre dos personajes o que nos habla de algo muy emocional y muy sentimental. Y la novela negra, que nos habla un poco más de la ironía y un poco más de temas más oscuros como la muerte, la tristeza o la desesperación humana. Finalmente, el poema épico y la leyenda. La leyenda y los mitos los conocemos como aquellos con los que tratamos de darle explicación a los fenómenos naturales. Hacen parte del conocimiento popular o hacen parte de la tradición oral de los diferentes pueblos. Para el caso nuestro, aquello que conocemos como los mitos y las leyendas como la pata sola, la madre monte, el hojarasquín del monte. Y el poema épico nos habla de narraciones que tienen que ver con la guerra y con los caballeros y la vida durante las cruzadas y la vida durante las aventuras de guerra y las aventuras caballeriles.